Bueno, la derivada nos sirve también para determinar la concavidad de una función. ¿Qué es la concavidad? Cuando nosotros tenemos alguna figura que tenga esta forma, que tiene un hueco y del otro lado un borde, entonces en esta figura podemos observar dos lados, el lado convexo y el lado cóncavo. El lado cóncavo es el que tiene el hueco, mientras que el lado convexo es el que tiene el borde. ¿Dónde podemos observar este tipo de figuras? En lentes, por ejemplo, en lentes, en espejos, una cuchara, por ejemplo. Entonces vamos a ver estos dos lados, el lado cóncavo donde está el hueco y el lado convexo. En física, sí normalmente se utilizan los dos términos. En matemáticas solo nos enfocamos al lado cóncavo. No mencionamos o no nos interesa el lado convexo. Entonces, en matemáticas, el lado convexo lo vamos a ignorar. Lo ignoramos porque solo nos enfocamos en el lado cóncavo. Si solo nos vamos a enfocar en el lado cóncavo, entonces necesitamos una manera de diferenciar esta forma de esta forma. Entonces, en ese caso vamos a decir hacia qué lado está la concavidad. Por ejemplo, tiene un lado cóncavo hacia abajo, mientras que el otro tiene un lado cóncavo, pero hacia arriba. En funciones vamos a decir hacia dónde es cóncavo, hacia abajo o hacia arriba. Eso es lo que nos va a interesar de una función. Por ejemplo, una parábola. Vamos a suponer que tengo aquí una función y mi función es x cuadrada, la más sencilla de todas. Esa función cuando la dibujamos es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Las parábolas que tienen una x cuadrada positiva son cóncavas hacia arriba. Y si, por ejemplo, estas siempre van a ser cóncavas hacia arriba, esa es la característica de las funciones cuadráticas. Si tenemos otra función, vamos a ponerle a esta g. Ahora g de x es menos x cuadrada. Esta función, cuando nosotros la graficamos, va a quedar más o menos así. Y entonces siempre es cóncava hacia abajo. Bueno, aquí nada más le puse hacia arriba, pero es cóncava hacia arriba. Y esta siempre va a ser cóncava hacia abajo. Hay funciones que tienen un comportamiento un poco más sinuoso, pues precisamente las funciones seno y coseno. En esas puede ser que haga esto varias veces o una función cúbica, una función de grado 4 o más. Pueden tener varios máximos y varios mínimos. Entonces van a tener en regiones concavidades hacia arriba, mientras que en otras regiones van a tener concavidades hacia abajo. Aquí, por ejemplo, podríamos ver que en esta parte es cóncava hacia abajo. Hay una región en donde es cóncava hacia arriba y otra región en donde vuelve a ser cóncava hacia abajo. El punto justo donde cambia la concavidad es el punto que se llama punto de inflexión. Justo donde pasa de ser, por ejemplo, cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, sería este punto de inflexión. Y justo en el punto donde cambia de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, sería otro punto de inflexión. Aquí le vamos a poner punto de inflexión.
Este es un punto de inflexión. Este es otro punto de inflexión. Eso es la concavidad y esos son los puntos de inflexión. Ahorita vemos cómo lo sacamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo usamos la derivada para encontrar estos puntos de inflexión y concavidades, obviamente. Estudiemos esta función. Esta función tiene este comportamiento, vemos máximos, vemos mínimos. ¿Cómo encontramos esos máximos y esos mínimos? Igualando la derivada a cero. Igualando la derivada a cero. Entonces vamos a ver que en este punto, bueno, más o menos por aquí, y en este otro punto, si nosotros calculamos la derivada, va a ser cero. Entonces vamos a estudiar también el comportamiento de la función y el comportamiento de su derivada. Si nosotros evaluamos la derivada en este punto, debería de ser cero, así que la derivada debería pasar por aquí. Lo mismo en este punto. Cuando estudiemos la derivada, debe cruzar el eje, porque en ese punto la derivada es cero. Y acá también. ¿Qué pasa antes y qué pasa después? Lo podemos saber también con la derivada. Si la función es decreciente, como ocurre en esta región de aquí, ¿qué pasa con la derivada? Es negativa. Es negativa, ¿verdad? En toda esta parte, si nosotros dibujamos una recta tangente, va a tener una pendiente negativa. Entonces, cuando la función es decreciente, la derivada va a ser negativa. Justo en este punto donde tenemos un mínimo, la derivada va a ser cero. Y luego, cuando la función vuelve a ser creciente, que sería en esta región de aquí, la derivada ahora es positiva. Si nosotros dibujamos una recta tangente en cualquiera de estos dos puntos, pues tendrá un mayor o menor grado de inclinación, pero siempre va a ser positiva. Entonces, en esta región, la derivada es positiva, hasta que nos encontramos el máximo y ahí la derivada es otra vez cero. Luego, la función vuelve a ser decreciente nuevamente. Así que ahora la derivada en esta región, hasta donde llega, hasta por aquí. En esa región, donde la función es decreciente, la derivada otra vez va a ser negativa. Tenemos aquí un mínimo, así que la derivada va a ser cero. Y desde ese punto en adelante, la función vuelve a ser creciente nuevamente. Así que, si la función es creciente, la derivada va a ser otra vez positiva. No tengo valores para determinar esta derivada porque no conozco la función original, pero sí puedo entender su comportamiento a través del comportamiento de la función original. Primero, mi derivada va a ser negativa y luego va a ser cero. O sea que la derivada haría algo más o menos así. Es negativa y luego se vuelve cero. Luego, la función es positiva y en este punto vuelve a ser cero, así que yo espero que la derivada haga algo más o menos así.
En esta región, la derivada es negativa y vuelve a ser 0 en este punto. Así que yo espero que la derivada haga algo así. Y luego, después de este punto, la derivada ahora siempre es positiva. Así que yo espero que haga algo parecido a esto. Así se comportaría más o menos la derivada de esta función. ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta derivada que nosotros obtenemos nos permite determinar el valor de la pendiente, pero es una función también, así que también podemos estudiarla como una función. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en esta derivada para calcular su derivada. Entonces, si ya tengo la derivada y yo la derivo, pues lo que voy a obtener es una segunda derivada. ¿Cómo se va a comportar esta segunda derivada? Ahora mi función, la que voy a estudiar es esta derivada. Entonces nos vamos a enfocar en esta. ¿Y qué va a ocurrir en este punto? Y en este otro. De nuevo la derivada es 0. La derivada de esa función es 0. Entonces la derivada de la derivada, justo en estos puntos, sería 0. ¿Y dónde más? Aquí sería 0. Entonces, en mi función que estoy estudiando, de aquí a aquí, la función ahora es... Aquí me quedo medio chueco. De aquí a aquí, mi función, ahora mi derivada es creciente en esta región. Así que su derivada debería de ser positiva. Y luego, desde aquí hasta acá, mi función es decreciente. Por lo tanto, su derivada debería de ser negativa. Y desde este punto en adelante, la función que yo estoy estudiando es creciente otra vez. Así que su derivada va a ser ahora positiva nuevamente. La utilidad de la segunda derivada es que me indica las zonas en donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Las regiones en donde la segunda derivada es positiva me están indicando que la función es cóncava hacia arriba. Listo. Esto es lo que me dice la segunda derivada. Aquí donde la segunda derivada, que aquí ya no se alcanza a ver, vamos a hacerlo más chiquito. Aquí donde la segunda derivada es positiva, me indica que la función es cóncava hacia arriba. O sea que va a ser cóncava hacia arriba aquí y acá. Y donde la segunda derivada es negativa,
me indica que la función es cóncava hacia abajo. Y el punto justo donde la segunda derivada se hace 0 es donde está ocurriendo el cambio. Es en donde se localiza el punto de inflexión. Entonces tengo un punto de inflexión aquí. Y tengo otro punto de inflexión aquí. Entonces, justo en esa coordenada cambia la concavidad. Entonces, vamos a ponerle, aquí está mi punto de inflexión. Sería este de aquí. Y acá tengo otro punto de inflexión que sería este de aquí. Entonces, con la segunda derivada yo determino que en esta parte la función es cóncava hacia arriba. Que en esta otra la función es cóncava hacia abajo. Y por último, que de este punto en adelante la función siempre es cóncava hacia arriba. Entonces determino la concavidad usando la segunda derivada. ¿En dónde cambia esa concavidad? En donde mi segunda derivada se hace 0. ¿Alguna pregunta? No, Miss, todo bien. No, muy bien. Entonces vamos a estudiar el comportamiento de una función utilizando esta segunda derivada. El ejercicio me dice, determine la concavidad y los puntos de inflexión de la siguiente función. X cuarta menos 2x cúbica menos 35x cuadrada más 36x más 180. Entonces vamos a determinar la concavidad y puntos de inflexión. Eso se hace con la segunda derivada. Así que primero necesitamos calcular la primera derivada. La derivada de esta función sería 4x cúbica menos 6x cuadrada menos 70x más 36. Ahora necesitamos la segunda. La segunda derivada sería 12x cuadrada menos 12x menos 70. Hay que igualar la segunda derivada a 0 para que podamos encontrar los puntos de inflexión. Entonces, vamos a determinar para qué valores de x, 12x cuadrada menos 12x menos 70 es igual a 0. Eso yo lo veo medio difícil por factorización, así que de una vez nos vamos a fórmula general. A es 12, B es menos 12 y C es 70. El valor de X sería menos B más menos la raíz de B cuadrada menos 4 veces A por C.
¿Me ayudan a calcular lo que va dentro de la raíz, por favor, de una vez? 2 veces A. Aquí me quedaría 12 positivo, más menos, raíz de... ¿Cuánto da? 12 al cuadrado. Ah, es menos 70, déjenme corrijo. Mm, ¿Alguien tiene el cálculo? A mí me salió menos 3216, no sé si estoy bien. Es que inicialmente yo le había puesto 70, 70 positivo, pero en realidad es un menos 70. Entonces ese fue mi error inicial. A mí me dio 3504, Miss. Sí, gracias. 3504 y eso no tiene raíz exacta, así que lo vamos a dejar con decimales. Y pues tenemos dos posibles valores. Uno que es tomando la raíz positiva. ¿Cuánto es raíz de 3504? 59.19. 59.19. Y de una vez todo, por favor. El X1 es 2.9662. Ok, 2.96 el X1 y el otro X2. Menos 1.96. Menos 1.96. Gracias. Ahí tenemos dos puntos de inflexión. Ya sabemos que ahí cambia la concavidad, pero no sabemos si pasa de ser cóncava hacia arriba, hacia abajo o al revés. Entonces hay que determinar cómo es que cambia esa concavidad. Le vamos a dar valores a X y vamos a evaluar la segunda derivada en esos valores de X. Necesitamos ver qué pasa antes y después de cada punto de inflexión. En menos 1.96 ya sabemos que es 0, así fue como lo obtuvimos. En 2.96 ya también sabemos que da 0. Vamos a ver qué pasa antes y después. ¿Qué pasa antes del menos 1.96? Pues vamos a evaluar en menos 2. ¿Qué pasa después? Pues vamos a evaluar en 0. ¿Y qué pasa después del 2.96? Vamos a evaluar en 3. Entonces, evaluamos la segunda derivada en menos 2. Sería 12 veces menos 2 al cuadrado, menos 12 veces menos 2, menos 70. ¿Cuánto da eso? 2. 2. Muy bien, gracias. 2. Quiere decir que mi segunda derivada es positiva. Yo esperaría que el siguiente valor sea negativo. Una es que ya sé que ahí cambia la inflexión
y que cambia la concavidad y entonces yo sepa que aquí es negativo y aquí es positivo. Es una opción. Si todos los cálculos que yo hice son correctos y yo estoy segura de eso. Yo recomiendo que de todas formas evalúen, porque si no hay un cambio, ahí yo me puedo dar cuenta si algo hice mal y entonces esos puntos no están bien determinados. Yo recomendaría sí hacerlo, o si ustedes saben que todo les sale muy bien y nunca se equivocan, entonces ya no es necesario. Yo sí me equivoco mucho. Entonces yo por eso sí compruebo. Entonces evaluamos la segunda derivada en 0 y sería pues 0 menos 0 menos 70. Eso es negativo, quiere decir que sí, la segunda derivada ahora es negativa. Y ya por último en el 3. 12 veces 3 al cuadrado menos 12 veces 3 menos 70. ¿Cuánto da eso? 2. 2, muy bien. Entonces, sí, la segunda derivada, si es positiva, si hubo cambios en la concavidad, entonces sí estaba bien hecho el ejercicio. Ahora sí, hay que determinar los puntos en donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. La función es cóncava hacia arriba. ¿En qué regiones? Menos 1.96. Mm, Ah, no, perdón, en 2.96. Sería cóncavo hacia arriba. Vamos a hacer un breve bosquejo, bosquejo de nuestra figurita. El menos 1.96 está por acá y el 2.96 andaría por aquí, más o menos. Ahí son puntos de inflexión. ¿Y antes qué ocurría? Antes del menos 1.96. Va hacia arriba positivo. La función era cóncava hacia arriba. Entonces quiere decir que mi función hacía algo parecido así. Luego, entre el menos 1.96 y el 2.96, la función es cóncava hacia abajo. Se vería más o menos así. Bueno, me quedo muy chaparrita porque no dejé espacio. Y luego la función es cóncava hacia arriba otra vez. Entonces es primero cóncava hacia arriba, luego cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba otra vez. Entonces, si preguntan en qué regiones la función es cóncava hacia arriba, ¿cuál sería esa región? ¿O cuáles? Son dos. Desde menos infinito hasta el menos 1.96 y también desde el 2.96 hasta el infinito. Si preguntan en qué regiones la función es cóncava hacia abajo, la función es cóncava hacia abajo, nada más desde el menos 1.96 hasta el 2.96. El punto de inflexión es solamente un punto, como su nombre lo indica, pero las concavidades son regiones, son intervalos. Esta sería la respuesta completa del ejercicio. Si yo compruebo con la figura, voy a ver que esto es correcto. Esta es la gráfica de la figura X
de la función x cuarta menos 2x cúbica menos 35x cuadrada más 36x más 180. Y estos son los puntos de inflexión que nosotros encontramos de menos 1.96 y de 2.96. A diferencia de los máximos y los mínimos, las concavidades no son tan claras en una figura, así se vuelve más necesario determinarlas. Pero pues no es tan difícil con la segunda derivada. Aquí está, la función es cóncava hacia arriba, desde menos infinito hasta menos 1.96. Esta parte de aquí. La función es cóncava hacia abajo, desde menos 1.96 hasta 2.96. Y la función vuelve a ser cóncava hacia arriba, desde el 2.96 en adelante. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y ahí está. Comprobamos lo que obtuvimos nosotros de forma analítica.